Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Las armas con que luchamos tienen el poder divino para derribar fortalezas. En el arsenal de Dios existe un armamento infravalorado. Son solo algunos pocos cristianos capaces de comprender el poder espiritual que se desprende de esta arma en el arsenal de Dios. Esta arma espiritual es capaz de cambiar realidades, de mudar temporadas. La utilización de esta arma espiritual transformó una nación arruinada por el liderazgo de Saúl en una nación prosperada y bendecida bajo el liderazgo de David. La utilización de esta arma espiritual puso fin a un decreto de muerte y de exterminio sobre toda una nación. La utilización de esta arma espiritual poderosa cambió el destino de condenación y de juicio de la nación de Nínive. Es más, dio paso esta arma espiritual de la que estoy hablando, dio paso al avivamiento más grande de la historia de la humanidad. ¿A qué arma espiritual me estoy refiriendo? Al ayuno. Pero no a cualquier ayuno. Hay un tipo, una clase de ayuno que es más poderoso que cualquier otra arma espiritual. Y antes de que nosotros examinemos esa clase, ese tipo de ayuno, me gustaría puntualizar, extraer algunos beneficios acerca del ayuno en general, refrescar la memoria. En primer lugar, el ayuno no es solo para las personas espirituales, sino que es para todos los cristianos. El ayuno es una de las 3 disciplinas espirituales que Jesús llamó a practicar a toda la iglesia, a sus discípulos y a través de ellos a todos los cristianos de todas las épocas. Jesús dijo, cuando des, Mateo capítulo 6, cuando des, cuando ores y cuando ayunes, tu Padre te recompensará. Si Jesús hubiera podido lograr hacer todo lo que vino a hacer acá a la tierra sin ayunar, entonces, ¿por qué ayunaría? Si realmente nosotros podríamos conocer a Dios y podríamos gozar y disfrutar de los placeres supremos sin ayunar, entonces los discípulos y los apóstoles del Señor y la primitiva iglesia no hubieran practicado el ayuno. Entonces, por todo esto, la práctica del ayuno ya no está en discusión. Debería formar parte del estilo de vida de cada creyente, porque Jesús lo ordenó y porque Jesús lo practicó y porque la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió, esforzándonos en imitarlo.
La segunda consideración del ayuno es que es una verdadera guerra espiritual, hermanos. Cuesta lágrimas. Ayunar es una de las disciplinas espirituales que más cuesta. Porque hay una guerra espiritual, porque hay un trasfondo espiritual, porque hay una horda de demonios detrás impidiendo que su iglesia, que su pueblo, que los creyentes ayunen. Porque el ayuno es una herramienta poderosísima, capaz de conseguir y de ganar batallas imposibles. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 13, vístanse la armadura completa para poder, léelo conmigo, resistir al enemigo cuando te ataque. Así, al terminar la batalla, estarán todavía en pie. Es decir, la armadura del cristiano no está completa sin esta arma espiritual llamada ayuno. Jesús dijo que hay batallas espirituales que no se pueden ganar. Que hay maldiciones que no se rompen, hay bendiciones que no llegan, sino es a través de la oración combinada con el ayuno. Los discípulos de Jesús aprendieron esta preciosa lección cuando no pudieron echar fuera un demonio en la vida de un niño. Tomaron aparte a Jesús y le preguntaron por qué razón no pudimos echar fuera al demonio. Y Jesús le dijo, porque este género, Marcos 9, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús fue muy claro, hermanos queridos, hay batallas que no se ganan, hay maldiciones que no se rompen, hay bendiciones que no van a llegar a tu vida si no aprendes a combinar las disciplinas espirituales de la oración y del ayuno. Y debido a que hay fuerzas espirituales que no se van, que son testarudas y no se van de tu casa y no se van de tu economía, por esa razón es que el diablo va a intentar por todos los medios de que no ayunes. Porque según Jesús, la combinación de la oración y el ayuno gana batallas imposibles y hace que fortalezas espirituales se vayan de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra economía. Por eso el diablo va a intentar por todos los medios de que no ayunes. Ya lo hizo con Jesús. Lo molestó durante todo su retiro espiritual y lo tentó para que dejara de ayunar. La Biblia dice en Lucas capítulo 4 que Satanás tentó a Jesús durante los 40 días para que rompiera el ayuno y rompiera también su comunión con el Padre. Así que si lo hizo con Jesús, también lo hará con nosotros. Ten por seguro, hermano. Ten por seguro. Cada vez que te dispongas a ayunar, puedes dar por garantizado de que hordas de demonios se presentarán para tentarte a no ayunar. Cuando te dispones a ayunar, es que aparece la caja matera llena de cosas dulces sobre tu mesa. Antes del ayuno, no hay sacramentos.
Una vez que te dispones a ayunar, aparecen de repente. Y la tentación viene de diferente forma. Puede ser una distracción, puede ser un pensamiento o puede ser un asado. Y no te sorprendas. Si la tentación viene de parte de aquellos que conforman tu familia, tu círculo íntimo. Y no te sorprendas si la tentación viene de hermanos de la fe, que te persuadirán a que no ayunes diciéndote que estamos en un tiempo de gracia y que no es necesario ayunar. Hemos sido llamados a hacer historia y transformar realidades, y eso no se logra sin pagar un precio. Hermanos, las bendiciones de Dios no están en ofertas. La sabiduría, la revelación y el conocimiento de Dios tampoco. No están en oferta. Necesitamos pagar un precio, necesitamos hacer un sacrificio, no para obtener la salvación. Vale la aclaración, ese sacrificio fue completo y lo hizo Jesús en la cruz, pero por las bendiciones de Dios hay que pagar un precio. Así que las bendiciones de Dios se logran cuando nosotros pagamos un precio, hermanos. Ahora nadie debe tomar a la ligera el ayuno, pero tampoco te condenes si lo intentaste y fallaste. Vuelve a intentarlo. No aceptes la mentira del diablo de que no lo vas a conseguir y de que no lo vas a lograr. Si bien es cierto que la carne es débil, Dios está lleno de gracia y de misericordia, y Él nos puede ayudar dándonos fuerza para que nosotros ayunemos para Dios. Hermanos queridos, renuévate y regresa al compromiso, pero con las fuerzas de Dios, en el nombre de Jesús. No aceptes el pensamiento, no aceptes el concepto de que no lo vas a lograr. Vuelve, renuévate, y en el nombre de Jesús y en las fuerzas del Dios Todopoderoso vas a ver que lo vas a conseguir. Dale gloria al Señor, dale gloria. Muy bien, estamos considerando el ayuno en su aspecto general, pero hay un ayuno, hermanos, poderosísimo, una clase de ayuno que es más poderoso aún que cualquier ayuno. ¿Cuál es ese ayuno? El ayuno corporativo, grupal, congregacional, tiene recompensas que no se obtienen con el ayuno individual. A la luz de las Escrituras, podemos decir que cuando el pueblo se reúne para ayunar juntos, se desata un poder espiritual y se logra cosas que son imposibles aún con el ayuno individual. De la misma manera que la oración, existen bendiciones, mírame los ojos, existen bendiciones que son el resultado de oraciones que nosotros hacemos en el lugar secreto. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento,
Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, que hay bendiciones que son el resultado de las oraciones que nosotros hacemos en el lugar secreto. Pero hay bendiciones que no van a llegar a nuestra vida a menos que nosotros oremos con otros cristianos, con otros creyentes. El caso bíblico es el avivamiento de Pentecostés. Solo aquellos que estaban orando juntos en el aposento alto recibieron la llenura del Espíritu Santo, pero aquellos que habían sido convocados, habían sido llamados por Jesús, pero no estuvieron juntos orando en el aposento alto, no fueron llenos. De la misma manera pasa con el ayuno. Existen bendiciones que son el resultado del ayuno individual que cada uno de nosotros hacemos. Por eso Jesús dijo, cuando ayunen, tu Padre te recompensará. Mateo capítulo 6. Bendiciones. Un caso bíblico es el de Cornelio. Cornelio practicaba el ayuno y como consecuencia Dios lo bendijo con la llenura del Espíritu Santo sobre él y sobre toda la familia. Pero hay bendiciones que no van a llegar a tu vida a menos que aprendas a ayunar en forma grupal, colectiva, corporativamente. Es el ayuno que hacemos junto a otros cristianos que nos trae una recompensa que no trae el ayuno individual. Deme un ejemplo bíblico, pastor. Es el registrado en el libro de Esther. La liberación de toda una nación llegó como consecuencia de un ayuno corporativo, de un ayuno nacional. Fue un ayuno nacional de todo el pueblo de Israel que trajo la liberación a toda la nación. Si no hubiera sido necesario un ayuno corporativo, Esther hubiera ayunado solita. Incluso más. Un avivamiento, un despertar espiritual en una vida, en una casa, en una familia, en una iglesia, en una ciudad, en una nación, suele ser el resultado de la combinación de disciplinas espirituales como la oración y el ayuno. En el libro de Joel, Dios dijo, después de hacer todas estas cosas, ¿qué cosas? Derramaré mi espíritu. Dios promete un avivamiento después de que el pueblo hiciera algunas cosas. Si lees los capítulos anteriores, el capítulo anterior, vas a ver que Dios se está refiriendo a la combinación de disciplinas espirituales de la oración y del ayuno, pero practicadas colectivamente. Ay, por favor. Dice el texto bíblico en Joel capítulo 2. El Señor llama a su pueblo a un ayuno. Reúnan al pueblo. Un ayuno congregacional, un ayuno corporativo, un ayuno grupal. Reúnan al pueblo, que se purifiquen y que con lágrimas en los ojos oren. Esta era la condición para el derramamiento del Espíritu Santo. Un ayuno, pero no un ayuno individual, un ayuno corporativo, grupal.
¿Alcanzas a comprender la dimensión de ayunar con otros creyentes? ¿Alcanzas a comprender que hay bendiciones como por ejemplo el avivamiento, el despertar espiritual, la lluvia del Espíritu? Son bendiciones que no llegan a tu casa, a tu vida, a la iglesia, a la ciudad y a la nación, sino es a través de un ayuno corporativo, un ayuno grupal. Si la iglesia del Señor obedeciera al llamado divino a ayunar corporativamente, la iglesia estaría llena del Espíritu Santo y veríamos el obrar de Dios. Esa es la razón, inspirados por las Escrituras, esa es la razón por la que la iglesia de la ciudad, nosotros, ayunamos juntos los días jueves. Y terminamos el ayuno orando juntos, como nos dice la Biblia. Reúnan al pueblo, que se purifiquen y que con lágrimas en los ojos oren. Habla de un ayuno corporativo, habla de un ayuno grupal, de un ayuno congregacional. Esa es la razón por la que es importante ayunar con otros cristianos. Por eso ayunamos los jueves y nos conectamos a aquellos cristianos que están lejos, que están en otras naciones, se conectan con nosotros, porque a las 8 de la noche nosotros entregamos el ayuno de manera presencial, orando juntos, celebrando una de las disciplinas espirituales poderosísimas, como es el ayuno grupal. El ayuno congregacional es una bomba nuclear espiritual diseñada especialmente para la destrucción de fortalezas. Leen Jueces capítulo 20. Por eso quiero animar a todo el mundo a que nadie se aleje de la vida congregacional, a que nadie deje de orar en unidad y a que todo el mundo practique el ayuno congregacional, el ayuno con otros creyentes. No te prive de las bendiciones que se obtienen cuando la iglesia ora y ayuna juntos el día jueves. Te faltan recursos escriturales para ser convencidos de la importancia del ayuno congregacional. ¿Por qué no miramos a Jesús, nuestro máximo ejemplo? ¿Alguna vez reparaste en el hecho de que el ayuno de Jesús fue complementado por el ayuno de Juan el Bautista? Si bien es cierto que no ayunaron juntos, sí lo hicieron en el mismo tiempo histórico y con el mismo propósito, que era que el reino de Dios se estableciera en el corazón de las personas. Ellos ayunaron, fue un ayuno colectivo, el ayuno de 2 personas, juntos. Cuando Jesús comenzó su ayuno de 40 días, Juan el Bautista llevaba meses de ayuno. Nuestra súplica, hermanos, nuestra súplica al cielo es más efectiva cuando se la combina con ayuno y oración grupal, corporativo. El ayuno corporativo desencadena un verdadero poder atómico. Cuando los creyentes se ponen de acuerdo y oran y ayunan, realmente se desata y el poder espiritual se multiplica. Si los esposos comprendieran esto.
Si los esposos comprendieran la sinergia espiritual que se desprende de practicar estas disciplinas espirituales, no desperdiciarían un solo minuto y se pondrían a orar y a ayunar juntos, puestos de acuerdo. Si las familias, si las mamás, si los papás comprendieran el poder que se desata cuando uno se pone de acuerdo con alguien, tu hijo, porque tu esposo no, porque tu esposa no, con tu hijo, con tu hija, con algún compañero de oración, en la célula, en el ministerio, en la iglesia, si pudiéramos comprender la sinergia, si podríamos comprender el poder espiritual que se desata, no estaríamos perdiendo tiempo y nos pondríamos a orar y a ayunar todos juntos. Imagínate lo que sucedería si concentráramos la tropa e hiciéramos lo que hicieron Juan y Jesús. Pronto tendríamos un avivamiento. Pronto tendríamos un avivamiento con A mayúscula en nuestras casas, en nuestra familia, en la iglesia y alrededor del mundo. Simplemente si obedeciéramos el llamado divino a orar y ayunar de forma grupal, corporativa. Pero hay algo más. El tipo de ayuno que produce resultados extraordinarios no es solamente un ayuno corporativo, orar y ayunar con otros, sino un ayuno prolongado. Ay, pastor. No podemos con un día. El primer gran avivamiento de la era cristiana no nació en el año 0, con el nacimiento de Jesús, sino en el año 30, como consecuencia de un ayuno. ¿De cuántos días? ¿Cuántos días duró el ayuno de Jesús? Dice el texto bíblico, en Mateo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu llevó a Jesús al desierto y durante 40 días y 40 noches ayunó. El más grande avivamiento de la historia fue precedido por oración y ayuno, pero no por cualquier ayuno, por un ayuno prolongado. Los efectos explosivos del ayuno de Jesús alcanzaron todo el mundo conocido y llegó hasta nuestro día. Tal es el poder, hermanos, del ayuno, una de las disciplinas espirituales más poderosa, pero lamentablemente infrautilizada por la iglesia, infravalorada e infrautilizada por la iglesia. No existe una disciplina espiritual más poderosa que la combinación de la oración y el ayuno. Lo dijo Jesús. Hay cosas que no se quiebran, no se rompen, fortalezas que no se van, sino es con oración y con ayuno. Por eso hay una verdadera guerra espiritual para que ayunemos. El ayuno prolongado de más de un día es capaz de cambiar realidades, es decisivo para transformar naciones y tiempos históricos.
Al comienzo del mensaje me referí a la nación de Israel en la época de Saúl. Vivía una paupérrima crisis a raíz del gobierno carnal de un hombre llamado Saúl. Pero de repente la nación en crisis se transformó en una nación próspera y bendecida bajo el liderazgo espiritual de David. Lo que pocos conocen, lo que pocos reconocen es que esa transición fue el resultado de un ayuno colectivo y prolongado. Una nación en crisis rápidamente se transformó en una nación próspera y bendecida. Pero lo que muy pocos saben y muy pocos reconocen es que esa transición se debió a un ayuno colectivo y prolongado. Dice Primera de Samuel capítulo 31. Cuando los habitantes de Jabes se enteraron de lo que habían hecho con Saúl los filisteos, lo habían matado. Entonces guardaron 7 días de ayuno. ¿Por qué no un día? ¿Por qué Esther mandó a ayunar 3 días? ¿Con uno no era suficiente? ¿Por qué el rey de Nínive mandó a que todo el mundo ayunara 3 días? ¿Con un día no era suficiente? ¿Por qué Jesús tuvo que ayunar 40 días? ¿Con un día no era suficiente? Es que hay cosas, hermanos, hay realidades, hay fortalezas, hay cosas que no van a llegar a nuestra vida, hay maldiciones que no se van a romper, realidades que no van a ser cambiadas en tu vida, en la vida de tus hijos, de tu familia, de tu economía, con solamente un día de ayuno. Se necesita un compromiso más prolongado, más serio, de largo alcance. Con un día de profundidad no alcanza. Una nación en ruinas se convirtió en una nación próspera después de un ayuno colectivo y prolongado. 7 días. En la época de Esther ocurrió lo mismo. Un solo día de ayuno no bastaba para terminar con un decreto de muerte. Y a lo mejor hay un decreto de muerte sobre la vida de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio. Y un día de profundidad, un día de ayuno, no alcanza para terminar con ese decreto de muerte. Existen batallas que no se ganan con un solo día de ayuno. Es necesario un ayuno prolongado. La restauración de una nación, de una ciudad o de una familia exige un compromiso serio y de largo alcance. Si no te ha alcanzado con un día de ayuno y con los ayunos que venís haciendo, es hora de pensar en un ayuno más prolongado. Quizás no total, parcial. Comiendo una sola vez al día a la noche, tomando jugo, haciendo el ayuno de Daniel, 7 días, 21 días, 3 días, 40 días. ¿Estás viviendo una situación insalvable? Ora y ayuna, pero ayuna con otros creyentes. Súmate al ayuno corporativo, grupal, de los jueves. Y que no sea simplemente un día. El cambio es posible, pero hay que pagar el precio. Estudia las Escrituras y vas a ver que muchas de las batallas imposibles se ganaron mediante el poder oculto del ayuno corporativo y prolongado. Estudia las Escrituras y vas a ver que hay batallas que son imposibles de ganar con un solo día de ayuno. Es necesario ayunar más. Un ayuno prolongado.
ganar una victoria épica sobre nuestro matrimonio, ministerio, familia o trabajo, nación, no alcanza a veces con solamente un día de profundidad. Necesitamos un compromiso más serio. ¿Estás dispuesto a ser parte de ese cambio histórico? ¿Estás dispuesto a ser parte del cambio en tu propia familia, en la vida de tus hijos, de tu economía? Entonces te espero a partir de este lunes.